desarrollar pues todos nuestros códigos, ¿de acuerdo? Es un entorno amable en donde tenemos muchas capacidades de edición y todas nuestras necesidades están cubiertas por dicho entorno, ya sea la carga o descarga de ficheros, de paquetes, la trazabilidad del código, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por abrir nuestro RStudio, que ya habremos instalado. Previamente habremos instalado el lenguaje R a través del sitio en internet de CRAN, y más tarde habremos instalado RStudio, descargado desde el sitio de RStudio en sus últimas versiones, y pues apretando en el icono de RStudio automáticamente se carga RStudio junto con R, ¿no? Entonces, esto es la apariencia que tiene el entorno de RStudio, ¿de acuerdo? Si alguno al arrancar RStudio no veis esta ventanilla, solo hay 3 ventanillas, pues es porque tendréis que apretar aquí donde pone un signo más en verde para abrir un RScript. RScript quiere decir un fichero de edición de código R, ¿de acuerdo? Entonces, apretando aquí, bueno, pues por ejemplo yo ya tengo 2, bueno, me voy a quedar con el primero y veis que la primera línea, aquí palpita el cursor y esta línea se ha numerado automáticamente con el número 1, ¿de acuerdo? Bien, desde el punto de vista general veis que hay 4, 1, 2, 3 y 4 zonas, ¿no? Que pueden ser cada una de ellas maximizada, ¿eh? O ajustada al gusto del programador del que está trabajando. ¿Veis? En su tamaño, ¿de acuerdo? Cada una de estas 4 ventanas, aparte de que aquí tenéis el menú, pues tiene una serie de objetivos, ¿de acuerdo? Para empezar, aquí tenemos la ventanilla de edición, ¿de acuerdo? En esta ventanilla de edición es donde vamos a escribir nuestro código y tenemos capacidades de edición. Es cómodo porque podemos cortar y pegar, por ejemplo, trozos de código para trasladarlos de un lugar a otro. Podemos hacer correcciones en líneas que ya hemos escrito, líneas previas, cosa que no podemos hacer en lo que es esta otra ventanilla que es la consola de R. Si nosotros hubiésemos arrancado el lenguaje R apretando 2 veces sobre el icono que hay en nuestro escritorio, pues habríamos abierto, digamos, esta única ventanilla que es la consola R, en donde también se puede ir ejecutando las sentencias que se escriben en lenguaje R, pero que no tiene ninguna capacidad de edición, de manera que de alguna manera los errores se pagarían caros porque no podemos retroceder para corregir algo que ya hemos escrito, etcétera, ¿no? De manera que aquí tenemos la ventanilla de edición, en donde escribiremos todo nuestro código, esta primera ventanilla, y pues al ejecutarlo, por ejemplo, si escribimos aquí una sentencia sencilla como podría ser 1 más 1, si ejecuto, aquí dándole run, pues vemos que en la consola aparece la sentencia que he escrito junto con su resultado, un 2, ¿de acuerdo? Alternativamente, yo puedo tomar el atajo y si quiero hacer alguna prueba para no contaminar el código que ya he escrito y tal, pues podría escribir aquí una sentencia y ejecutarla directamente apretando la tecla Enter, ¿de acuerdo? Y entonces no quedaría rastro de esa ejecución en lo que es el editor. ¿De acuerdo? De todas maneras es importante pensar que voy a iluminar esta parte que he escrito para volver a ejecutarlo. Es importante saber que para ejecutar algo, una línea, hay que poner el cursor sobre la línea o alternativamente una zona iluminada de código, sombreada, ¿no? Pues tenemos que apretar o bien en este run, o bien apretar control más enter y el resultado es el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces aquí tenemos nuestra ventanilla de edición y aquí abajo tenemos nuestra consola R, en donde se reflejan todos los resultados de nuestras ejecuciones. Y a continuación, pues tenemos aquí otra ventanilla, que es la ventanilla del entorno. ¿De acuerdo? Esta ventanilla del entorno, pues eh, podemos básicamente cargar entornos de trabajo, es decir,
programas que han sido interrumpidos porque a lo mejor se acababa nuestra jornada y bueno, pues apagábamos el ordenador, pero hemos salvado el trabajo en un fichero en el entorno de trabajo y vamos a volver a cargarlo para poder seguir nuestra sesión, ¿de acuerdo? O bien para grabar ese entorno de trabajo, o bien para importar ficheros de datos para poder arrancar nuestro código alimentándolo con unos datos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todos los posibles formatos y ya veremos cómo se utilizan. O finalmente para limpiar el entorno de trabajo, ¿de acuerdo? Tenemos también aquí una historia de todos lo que, por ejemplo, aquí veis que se han escrito las tres últimas ejecuciones. Esto es todas las cosas que hemos hecho históricamente, bueno, aquí cosas que no tienen nada que ver con esta sesión, pero que quedan almacenadas de las últimas veces que trabajé yo con mi RStudio, ¿de acuerdo? Y también, bueno, conexiones que se hayan hecho para recuperar datos, lo que sea, ¿no? Finalmente, bueno, finalmente tenemos aquí esta cuarta ventanilla en donde tenemos primero, pues, nuestros directorios. Podríamos navegar a través de nuestra máquina eh, pues con esta ventanilla. ¿Eh? Tenemos una ventanilla en donde podemos visualizar los gráficos que vamos dibujando con nuestro código, los plots. ¿Eh? Tenemos también, eh, es importante darse cuenta que aquí tenemos también algo que se llama export, y export lo que hace es exportar esos gráficos en distintos formatos, de manera que los podamos aprovechar para redactar nuestros informes, ¿no? Finalmente tenemos aquí también los paquetes, que son de crucial importancia en R, porque son aquellos que nos permiten aplicar códigos que ya están disponibles en Internet, de otros autores que los han subido. Y entonces nosotros, pues bajándonos nuestros paquetes, hay algunos paquetes del sistema con los cuales se carga R automáticamente, y otros son los del usuario, son los que nosotros vamos cargando bajándonos de internet, ¿de acuerdo? Para poder hacer nuestras ejecuciones. Pues un paquete de barro extremo, pues un paquete de optimización, en fin, lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Tenemos una ventanilla de ayuda que esto directamente nos conecta con eh, todos los recursos de R y de RStudio a través de Internet. Por ejemplo, nos podemos ir a CRAN y entonces automáticamente estoy en CRAN. Se me ha abierto directamente el navegador. ¿Lo veis? ¿Eh? Bien, y aquí tenemos un viewer que, bueno, esto no lo vamos a usar. Eh, Aquí en paquetes, particularmente, tenemos la tecla de instalación. Cuando nosotros nos queremos bajar un paquete, pues nosotros apretamos esta tecla, elegimos de qué recurso queremos bajarnos, de qué depósito o repositorio, si es de repositorio de CRAN o si es de nuestra propia máquina, que nos hemos bajado un paquete zipeado, comprimido, y lo vamos a descomprimir. Y entonces aquí pues ya iríamos a la instalación. Esto lo exploraremos más adelante. ¿De acuerdo? Bien, pues básicamente estas son las cuatro áreas con las que vamos a trabajar. ¿Eh? Podemos tener simultáneamente abiertas varias pestañas de edición en donde hemos escrito código y los vamos ejecutando. Eh, Vamos a explorar un poco aquí en estos botones. Fijaros que cuando nosotros tenemos un código escrito, pues lo podemos salvar con ayuda de nuestro de esta tecla, ¿no? De Save Current Document, ¿de acuerdo? En el lugar que nosotros elijamos de nuestro disco duro o exterior. Por otra parte, pues tenemos aquí eh, pues la capacidad de cerrar, en fin, abandonar la sesión. En la ventanilla de edición tenemos algo que es muy útil, que es limpiar la consola, es decir, limpiar esta ventanilla de aquí abajo, donde se reflejan los resultados de nuestras ejecuciones, pues para tenerla limpia, ¿de acuerdo? ¿Eh? Eh, Nosotros también podemos aquí en las tools, tenemos algo que son las global options, que es importante, en donde para empezar aquí pues vemos cuál es la versión de R que tenemos instalada, ¿no? Entonces nosotros cuando queramos refrescar esa versión
miraremos aquí para ver si en el repositorio, en la página web de CRAN, hay una versión posterior a esta. Y si la hay, pues la descargaremos para que se instale automáticamente. Es decir, nosotros la instalamos y automáticamente toma contacto con RStudio y arranca RStudio con la última versión de R cargada. Habrá que tener cuidado porque esto no se puede hacer con mucha frecuencia, digamos, yo lo hago una vez al año. ¿Por qué? Pues porque al cargar una nueva versión de R perdemos todos los paquetes de usuario que hemos ido descargando para nuestro trabajo y hay que volver a cargarlos, hay que volver a buscarlos, etcétera, ¿no? Entonces, con que se haga una vez al año, pues es suficiente. Eh, bueno, aquí tenemos el Working Directory por defecto. Esto es algo importante a lo cual nos vamos a referir a continuación. Luego tenemos la apariencia, en donde podemos elegir qué tipo de display queremos, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros ahora estamos en cobalto, pues podríamos cambiar a caos. ¿eh? Y en ese caso, o a Drácula, ¿veis? En ese caso, si le doy a OK, pues cambia totalmente la apariencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a volver a nuestra disposición de cobalto, que es la que yo prefiero. Damos a OK y ya estamos otra vez aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos finalmente pues ayudas. Y básicamente esto es lo que tenemos en cuanto al entorno de RStudio. ¿De acuerdo? Aquí es donde vamos a trabajar, vamos a cargar nuestros códigos y los vamos a escribir dentro de esta aplicación que se llama RStudio y que está disponible gratuitamente. ¿eh? Bien, lo primero que tenemos que ser conscientes cuando trabajamos en R es que vamos a escribir unos códigos que van a necesitar tiempo de ejecución. Bueno, en cualquier momento vamos a tener que interrumpir nuestro trabajo para reanudarlo al día siguiente, etcétera. Entonces hay que ganar continuidad. Quiere decir que no podemos perder el tiempo y volver a ejecutar todo lo que ejecutamos las jornadas anteriores para poder ponernos en el mismo punto en donde nos quedamos, ¿no? Entonces, para eso es muy útil fijar un directorio de trabajo para poder salvar todo el entorno de trabajo cuando nos marchemos. ¿De acuerdo? Entonces, para fijar un directorio de trabajo, en primer lugar, lo que se llama es un Working Directory, quiere decir WD, ¿no? De manera que primero habría que enterarse de cuál es el directorio de trabajo actual, ¿no? De manera que vamos a ejecutar esta instrucción y nos damos cuenta de que nuestro directorio, bueno, en mi directorio en particular, está en este disco duro, en esta dirección, ¿de acuerdo? En documentos. Bien, pues quizás lo mejor sería, y es lo más aconsejable, marcar un directorio de trabajo en donde vayamos a trabajar siempre en cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos el proyecto de seguir este tutorial de R, es por ello que me voy a ir, por ejemplo, a documentos. En documentos me voy a marcar una nueva, digamos, aquí donde tengo todos los directorios de mis proyectos, R Working Directory, y voy a marcar un nuevo, estos son todos los proyectos que he hecho en R, tengo una carpeta para cada uno de ellos, y lo que voy a hacer es que voy a marcar una nueva carpeta en donde voy a escribir tutorial de R, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestra nueva carpeta y pues vamos a copiar la dirección. ¿eh? Volvemos a RStudio, vamos a hacer que nuestro directorio de trabajo sea esa carpeta y para eso vamos a utilizar otra función de R, estas son las dos primeras funciones de R que utilizamos, que se llama set working directory setwd y pues aquí vamos a pegar esa dirección. Bueno, vamos a copiarla de nuevo. Perdón,
Working Directory tutorial. Copiar dirección como texto y la pegamos aquí. Bien, entonces lo único que tenemos que tener cuidado es que aquí tenemos que poner una doble barra para que lo coja. Y vamos a poner también unas... lo vamos a meter como una cadena. Creo que así es como funciona. Bien, entonces ahora, si nosotros volvemos a preguntarle dónde está el directorio de trabajo, el Working Directory, pues vamos a escribir getWD y al ejecutarlo, pues nos dice que estamos en tutorial DR. De manera que ahora, si quisiéramos cargar un fichero de datos, ese fichero de datos automáticamente lo busca aquí. De manera que yo meteré mi fichero de datos en ese subdirectorio de mi disco duro, o de mi pen, ¿no? Mi lápiz de memoria. Al mismo tiempo, cuando yo grabe los resultados de mis ejecuciones, pues directamente se irán a grabar ahí. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que a partir de ahora todos tengamos, cada uno personalmente, hayamos fabricado una cartera, y dentro de un subdirectorio en donde pueden estar todos los Air Working Directories, ¿no? Para que luego no me haga lío cuando los vaya buscando, estén todos juntitos en la misma carpeta, pues declaremos esa subcarpeta con el nombre del curso Tutorial DR como nuestro directorio de trabajo, y a partir de ahí pues nosotros iremos guardando los ficheros de trabajo de cada sesión para poder a la sesión siguiente recuperar el punto en donde cerramos nuestro ordenador, y no tener que volver a repetirlo todo. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el final de este primer vídeo de navegación a través del entorno de RStudio y de cómo crear pues nuestro propio entorno de trabajo, directorio de trabajo, y cómo para poder salvar más tarde nuestras sesiones de trabajo. ¿De acuerdo? Hasta el próximo vídeo. Adiós. Gracias por seguirlo.